Bueno, muy buenos días desde Ukiah, aquí en la provincia de Jujuy. Hoy estamos de paseo de nuevo. El plan es visitar Ukiah y también Humahuaca. Estamos yendo hacia el norte. Y mi papá fue de compras bien tempranito en la mañana. Acá está. ¿Qué encontraste? Una de esas ollas de terracota con la tapa. Se puede cocinar directamente sobre el fuego. Así que con esta nos vamos a hacer unos lindos guisos ahí en Canadá. Ya van a ver. Me la llevo para cocinar allá. Y es como para 8 o 10 personas. Es Sí. bien grandecita. Es grandecita, es linda, tiene la tapita. Ya me la envolvió, así que no la voy a desenvolver. Pero ya la van a ver cuando la pongamos a trabajar. Tal vez un guiso de lentejas. Sí, que no. Un guiso de lenteja con chorizo y papa y un poquito de mozzarella. Y bueno, hay que curarla antes de cocinar. ¿Ya? Un poco de grasa, al horno 20 minutos, fuego lento y ya queda. Así que estamos medio... La altura me tiene mal estos días, amiga. La verdad que no la estoy pasando muy bien. Y no estamos tan altos, pero ayer subimos a 4.200 metros. Ya. Y esta mañana el estómago no está nada bien. ¿Ok? Así que meta pastillas para controlarlo y así podemos pasear un poco. Pero es bravo por acá y el sol está picando. Sí. Parece un rayo láser que le Ya. está pegando a uno en este momento. Qué maduro. Y son las 11 de la mañana recién. Así que sí, aquel está escondido contra la pared donde hay sombra, porque Porque es pelirrojo. el cangrejo lo va a cocinar como una langosta cuando la meten en la olla de agua caliente, ¿viste? Sí, queríamos entrar a la iglesia, está en refacciones. Y ahora nos vamos a caminar a un cerro. Sí. Ok. Vamos. Bueno, aquí estamos, seguimos en Ukiah paseando. En realidad, la atracción principal en este pueblo es una iglesia del siglo XVII que tiene muchos cuadros y pinturas en el estilo cusqueño, y también la iglesia está pintada con estos diseños de ángeles que tienen armas. Así que es una iglesia muy conocida, pero en este momento está cerrada porque la están renovando, así que solo la pudimos ver desde afuera. Pero nos subimos al auto y continuamos hacia la Quebrada de las Señoritas, que queda aquí del lado de atrás del pueblo. Y tenemos unos paisajes increíbles, unos colores rojos, medio terracota. Me hace acordar mucho a un viaje que Samuel y yo hicimos a Nevada, donde visitamos el Valle de Fuego y Red Rock Canyon, que sería el cañón de Rocas Rojas. Y es idéntico, es como estar en los Estados Unidos. Así que les vamos a mostrar un poco estos paisajes. Samuel está volando el dron. Yo y mi papá vamos a caminar un poco y sí, tienen que venir a conocer este lugar si están en Jujuy. Llegamos a la Quebrada de las Señoritas. ¿Y saben qué les digo? Parece que uno estuviese metido en una película de esas de los western, Los cowboys. los cowboys. Parece que en cualquier momento va a salir uno atrás de la roca a tirar con un Winchester, ¿vieron? Igualito. Acá se podría filmar una película como si estuviésemos en los estados del sur de los Estados Unidos. Nuevo México, Arizona, Nevada, toda esa zona parece eso. Es increíble. En cualquier momento parece que va a aparecer Jerónimo por ahí en la montaña gritando, ¿no? Una delicia de lugar esto. Una belleza, pero sin igual. Realmente me impresionó mucho esto. No esperaba encontrar... uno se queda sin aire. No esperaba encontrar algo así en un pueblito tan pequeño como este que acabamos de visitar. Y está al final del pueblo subiendo la calle principal hasta arriba, ¿no? Así que vamos a meternos en la quebrada a ver qué vemos. Vamos.
Samuel, has estado pegado al lente de la cámara. ¿Qué tal estos paisajes? Me gusta mucho. Perfecto por video y el dron. Ay. Perfecto. Y no hay mucha gente. ¿Cuántas personas? No, maybe 4 o 5 personas. Yeah. Sí. Yeah. No mucha gente. Lindas vistas. Perfecto clima. Yeah. Mucho sol. Espectacular. Bueno, aquí estamos en el auto porque es el único lugar con sombra y ¡qué calor! Sí. ¡Qué calor hace al mediodía! Ay, ¡Oh, ay. estamos sufriendo! No me gusta. No es verano todavía. No es verano, es principios de primavera, así que imagínense lo que va a ser en el verano. Acá en el verano debe ser 50 o 60 grados Ya. centígrados por lo No es menos. posible. El sol está fuerte. Muy Muy fuerte. fuerte. Así que bueno, manejamos a Humahuaca, pero nuestra visita fue bastante corta porque no aguantamos estar afuera en el sol caminando. Samuel subió Sí. a un monumento. Un monumento gigante Ujú. y cactus. Cactus, ¿cómo le llaman? ¿En Cardones. Cardones. Había muchos cardones. Muchos cordones y chiquito museo regional. Un museo regional. ¿Y Regional, cuánto fue la sí. entrada? ¿Cuánto pagaste? 15 pesos. 15 pesos. 15 pesos, sí. Yo y mi papá nos quedamos en el auto, en la sombra. Y sí, dimos una vueltita por el pueblo. La atracción principal en Humahuaca es el Hornocal, pero queda a 25 kilómetros del pueblo en caminos de ripio. Y nos han dicho que con nuestro autito, No se puede subir, ya, pero aparte hay que llegar a 4.300 metros de altura. ya. Y yo hoy para 4.300 no estoy. Lo dejamos de lado ese, ¿no? Con las justas para 2000 estás, Sí, medio. Ayer subimos a 4.300 Oh. y me dejó mal después Ya. de toda la noche, esta mañana, a la tarde. La altura afecta bastante. Hay gente que Ya. no le hace nada, pero hay otras personas que realmente los liquida. Yo soy Ya. uno de esos. No me va bien la altura. Ya, pero la verdad que hemos estado viendo unos paisajes increíbles a lo largo de la ruta, cerros de todos colores, así que creo que no nos estamos perdiendo tanto sin llegar a el Hornocal, Sí. ¿no? Así que ahora vamos a parar en una bodega. Ya, recién paramos en un, ¿qué será esto? Es un lugar turístico donde venden souvenirs, ¿Dónde está la llama grande afuera? una enorme llama. Así que- Gigante llama. Yo paré a comprar unas especias para mi mamá. No sé qué especias serán, pero ella suele cocinar con cosas más o menos así. Huele rico. A $1 cada paquetito. Sí. Y sí, ahora vamos a ver si encontramos esa bodega al Vamos. lado de la ruta, ¿no? A ver si compramos un vinito de Un Jujuy, vinito de Jujuy. que todavía no lo hemos probado No, y son difíciles de conseguir, pero vimos una bodega ahí al costado del camino, hay que ver si está abierto ya. y si nos pueden vender una o dos botellas, ¿sí? Ok, Ok, continuemos. seguimos. ¿Y cuánto hace que empezaron? ¿Mucho? 13 años. 13 años. Sí. Acá esto es prueba, ensayo y error. ¿Ya? Iniciamos en el suelo de abajo. Cuando ¿Y este es ustedes mejor? ingresan, Mucho mejor. mucho mejor. ¿Y el agua dónde la sacan? Agua de pozo. Oh, tienen perforación Perforación. 60 metros, 80 metros de profundidad. y buen agua. Muy buena agua. Bien mineralizada. Un suelo bien pedregoso, bien arenoso. Bueno para las vid. Le encanta. Le encanta Le eso. encanta. Le encanta, digamos, el estrés. Mucho calor. Muy rico. Este es el aire acondicionado Oh, sorry, me gusta de mucho. acá de la quebrada. Techo de caña, Sí, y paredes de barro.
Entonces cerrar la puerta y entrar es fresquito. Para venir a Está descansar. Ponemos un colchoncito acá abajo y ya está. Acá nosotros una vez que ingresa acá va a ser un proceso, la enóloga va a hacer un proceso de selección del fruto, la hoja de otoño. Esa es la maquinita moledora y despalizadora. Y por el tipo de uva que obtenemos, es una fruta bien chiquitita y con un ollejo muy grueso. Entonces, ¿qué hace? Lo aprieta en dos. Saca muy poca cantidad de jugo, mucha cantidad de mosto, ingresa a los tanques de acero. ¿Y cuánto tiempo lo tiene? 60 días. 60 días. ¿Por qué? Porque al usar levaduras indígenas, el proceso es lento. 20, 25 días, despacito, empieza a subir hasta que empezó el proceso de fermentación. 45 días de maceración, técnica, remontaje, aireación, ¿Y lo hacen girar? Todas las técnicas. Porque acá es muy seco. Y tenemos junio, julio, agosto, es Le muy ponen seco. un trapo Una lona, mojado. exactamente, que se llama las lonas alpiciaras, que lo vamos a mojar un año. Si no se evapora, porque una vez nuestro enólogo dice, Mabel, te falta el vino. Te están sacando, ¿no? Era que en realidad la barrica iba absorbiendo. ¿Y acá abren todos los días? Sí. ¿Sí? Hago un control de corcho para que veamos que está bien. Claro. Porque muchas veces acá es muy seco, El corcho entonces se el seca corcho también. puede secarse, si no está bien cuidado, entonces nosotros lo vamos vistiendo. Y encontramos una bodega, un viñedo en la provincia de Jujuy. Tuvimos que parar, por Ahí están. supuesto. Los tres amigos. 3 amigos. Miren, es la bodega Viñas del Perchel. Es una bodega de alta montaña, bien chiquitita. La encontramos de casualidad. Hace solo 15 años que han empezado a hacer vinos. Hacen una producción limitada de 5.000 botellas más o menos. Y tenemos un Malbec Syrah, tenemos un Tannat y tenemos un Malbec. Sí. Esos dos no tienen la etiqueta porque todavía no los tenían preparados para la venta. Nos preparó la señora muy amablemente. Mabel. A estos dos les puso el plástico porque estaban con el corcho nomás en el cuarto donde los tienen oscuros ahí y le puso la parte de atrás nada más, pero no tienen etiqueta. El Malbec, según nos dice, es la primera botella que venden al público. Según parece, la enóloga y el dueño de la bodega, que es el hermano de Mabel, lo probaron y dicen que es de una calidad espectacular. Así que bueno, ¿cuándo vamos a probar esto? Buena pregunta. Dos nos vamos a llevar a Canadá Sí. para hacer allá un asado, algunas empanadas. Un día jujeño vamos a hacer. Y el otro lo vamos a tomar por aquí, yo pienso. Son reservas porque han estado 12 meses en barricas de roble, roble francés, y son de una producción limitada. El viñedo está al pie de los cerros, ahí una cosa increíble. Hacía un calor cuando fuimos ahí a visitar la bodega que casi nos morimos, ¿no? Y sí, el tema del agua, nos estaba explicando la señora, todo una historia realmente para poder producir viñas en esta zona. Pero bueno, el costo... No fueron baratos estos vinos, ¿eh? No, fueron vinos de un precio allí arribita, digamos, no es el vino promedio, digamos, que uno está acostumbrado a consumir. Creo que una fue 1.500 y las Sí. otras dos 1.800 cada una. Sí. Sí. Pero como les dijimos, esta bodega solo produce vinos reserva. Más así o que menos, es de alta calidad. más o menos $20 y Por botella, ¿no? sí, Un poquito más. Y más. Un poquito Ya. más. un poquito más. Así que bueno, les daremos el veredicto cuando lo sabramos. Ajá, No podemos hacer más que eso. ajá. Y sí, ese fue el final del día Ya. en la bodega. Después nos vinimos aquí
a descansar un poco, fuimos a comer. Yo es la primera comida que hago en 3 días, porque he andado bastante mal del estómago. La altura no me tiene muy bien, perdí el apetito por completo. Así que, y lo único que comí fue un tamalcito más o menos de este tamaño, redondo. Primera vez que veo un tamal redondo, ¿no? Sí, ¿no? Generalmente son largos los tamales, pero este estaba hecho como una bolita así y amarrado arriba y abajo, redondo. Pero muy bueno porque estaba hecho con carne de res, pero charqui. Charqui. Ok, ¿qué más? ¿Y qué más? Bueno, el plan mañana, vamos a pasear un poco por aquí, por Tilcara, que nos hemos estado hospedando acá ya 3 noches y no hemos visto mucho del pueblo, más que los restaurantes. Sí. Vamos a ir a ver la fortaleza, Pucará. Sí, Pucará, las ruinas. Creo que hay un museo ahí también, con artefactos que han encontrado. Y bueno, y vamos a ir al pueblo vecino, Maimará. Bueno, eso es todo por hoy, entonces nos despedimos y ya nos vemos mañana. Mañana sigue la acción. Así es.